A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas en este reencuentro semanal que tenemos en nuestro modesto gran club llamado de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Cada semana la reseña de un nuevo torneo mundial. Desde ya les agradezco de corazón las visualizaciones, los comentarios y también las críticas. Anímense, anímense a comentar, a decirnos lo que les gusta, lo que no les gusta tanto, porque esa es la única manera que tenemos para crecer. Suscríbanse, por favor, que nos darían una inmensa mano en el canal de YouTube, en Gonza Vázquez. Buscan la carpeta de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo, y ahí van a tener la reseña de cada campeonato. Me olvidaba, cada suscripción es gratis y lo va a seguir siendo por siempre. Hoy, lamentablemente, no tenemos a nuestra voz de terciopelo. Está haciendo la conducción de un evento en la Feria del Libro. Pero vamos a 1990. En la década anterior te había comentado que se vislumbraban cambios y cambios muy profundos en la política internacional sobre todo. Y el punto más alto de estos cambios constituyó, cómo no, el derrumbe del muro de Berlín, la unificación de Alemania después de 45 años de opresión, según dicen, por parte del sector comunista, que tenía su capital precisamente en Berlín Oriental. Con el paso de los años, la capital de Alemania Occidental, instalada en Bonn, se trasladó a la vieja capital, y otra vez Berlín es la capital, valga la redundancia, del Estado alemán en estos tiempos que corren. Ya desde la década del 90, desde mediados de la década del 90, Berlín es nuevamente la capital de la nación alemana. En lo que respecta al fútbol, hubo un notorio retroceso con relación al Mundial celebrado en 1986 en México. Para esa altura, te hablo de la del inicio de la Copa del Mundo, a Argentina lo único que le quedaba de campeón del mundo era el título. Fue jugando cada vez peor, de mal en peor. Carlos Bilardo, con el título en el bolsillo, se envalentonó, empezó a hacer y deshacer a gusto y placer en el equipo nacional, a convocar jugadores que no tenían ni la menor jerarquía como para vestir la camiseta del equipo nacional. ¿Nombrarlos? No, nombrarlos no. Sacá vos tus propias conclusiones y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Pero tampoco se le dio importancia a las dos Copas América que se disputaron en 1987 en Argentina y en 1989 en Brasil. Bilardo convocó a jugadores lesionados, faltos de estado atlético, que no estaban en su mejor momento futbolístico, y también futbolistas que eran resistidos, y vaya si lo eran, por la grandísima mayoría de los hinchas. Aún así, Bilardo, como se dice en la tribuna, Bilardo los bancó y con ellos fue a la Copa del Mundo. ¿Se consiguió el subcampeonato? Sí, pero la obtención de ese subcampeonato a muchos les nubla la capacidad de observar o de darse cuenta hasta qué punto intervino la suerte en ese honrosísimo o esa honrosísima medalla de plata conseguida en Italia. Muchos dijeron que el equipo
no era tal. Y es cierto, el equipo dejaba muchísimo que desear adentro de la cancha. Se compactó, hizo una formación, si se quiere, pero ya con el título en el bolsillo, te digo, Bilardo puso en juego sus caprichos en cuanto a la elección de jugadores. Y esos mismos jugadores eran resistidos por toda la gente, no por terquedad, no por ceguera, sino porque aquellos jugadores protegidos por Carlos Bilardo ya habían tenido malas y hasta te diría muy malas actuaciones en esos 4 años transcurridos entre una Copa del Mundo y la otra. 2 Copas América incluidas, te estoy hablando. Pero mejor vamos a ver a las diapositivas. Y así comenzamos con este logo hermoso. Es nuestro distintivo, uno de nuestros distintivos. Muchísimas gracias, Juancito Rojas, por esto. No me voy a cansar de agradecerte. Y a mi otro amigo, gran amigo, Alfredo, que también lo hizo. Y te agradecemos muchísimo, Alfredito, por esta colaboración, grandísima colaboración. Copa del Mundo de 1990 en Italia, el afiche oficial del torneo, el Coliseo como estadio. ¿Hubiera el Coliseo reconstruido como correspondía para un partido como por ejemplo la final? ¿Quién te dice, Chao, la mascota oficial del Mundial, y no pocos argentinos se rieron de este símbolo, de este emblema de la Copa del Mundo, que le decían chao y lo saludaban como despidiéndolo, y no sin cierta razón. El partido inaugural en Milán, en el estadio Giuseppe Meazza, Argentina, como ya te decía, fue algo lamentable y fue por eso que perdió 1-0 ante Camerún con gol de Oman Billik. Aquí en las 3 fotos de arriba, las 3 del mismo gol, del que le daría el triunfo al equipo africano. Y por supuesto, ¿quién lo perdió en la marca? Roberto Sensini, uno de los protegidos de Bilardo, y Pumpido, que no sé qué quiso hacer. La cuestión es que la pelota terminó en el fondo del arco argentino. El juego por momentos violento de los cameruneses contra Diego Maradona, una marca férrea, y no fue sino hasta el ingreso de Claudio Canigia, que hizo expulsar a 2 cameruneses, que Argentina logró cierto desequilibrio en la mitad de la cancha, pero no se le caía ni media idea a la hora de atacar. Lo que quedó claro es que la terquedad de Bilardo por incluir a Abel Balbo en lugar de Claudio Canigia fue la cabal comprobación de que Balbo no estaba para el debut. Hubiera debido jugar Claudio Canigia, pero bueno, el que tiene la última palabra, por suerte y a la vez lamentablemente, es el entrenador. Un día después en Bari, por el mismo grupo B, Rumania, goles de Marius Lakatos, le ganó 2-0 a la Unión Soviética, el primer gol de tiro penal. Después siguió el equipo rumano controlando el partido y la Unión Soviética no tuvo respuestas y tuvo una derrota poco menos que inesperada. Argentina, en la segunda fecha, sí, en la primera fase de Nápoles, se sucedieron varias cosas. En una de las primeras acciones del partido, el Vasco Larticoechea chocó contra la tibia y el peroné del arquero titular Neri Pumpido, razón por la cual se le provocó una fractura al arquero argentino y tuvo que ser suplantado por el número 12, Sergio Goicoechea. Del córner, después de que salió Pumpido lesionado, el cabezazo del jugador soviético, la pelota claramente la saca Diego Maradona con la mano derecha. Y fíjate en la posición del árbitro, en la foto de la derecha, apenas enfocado,
cortado en la imagen, pero es imposible que no haya visto la clarísima mano de Maradona que impidió que el cabezazo fuera gol de la Unión Soviética. Increíblemente, el juez no sancionó el correspondiente tiro penal. Después, en las fotos de la derecha, el cabezazo de Pedro Troglio, en las fotos de abajo, a la izquierda el cabezazo de Pedro Troglio para establecer el 1-0, y en el segundo tiempo, Burruchaga, ante un regalo de la defensa soviética, colocó el segundo y le permitió el triunfo a la selección argentina, no sin una muy buena dosis de suerte y ayuda arbitral. Camerún superó a Rumania 2-1 al día siguiente, también en Bari, donde empezó a brillar la figura de este moreno número 9, Roger Milla, que integró la selección de su país a pedido del presidente de la nación. Ya se había retirado del profesionalismo, pero bueno, a pedido del primer mandatario de su país, integró el equipo nacional y parece que el presidente tuvo un muy buen ojo. En la última fecha, Argentina y Rumania igualaron 1-1. En Nápoles, el gol de Pedro Monzón para Argentina de cabeza y Balint también de cabeza en el segundo tiempo pusieron cifras definitivas a un impresentable partido en el que el empate los clasificaba a los dos. A Rumania en segundo lugar y a la Argentina en un angustioso tercer puesto. A la misma hora, en Bari, la Unión Soviética le ganaba a Camerún por 4-0, pero al equipo de Valery Lobanovsky no le alcanzó ni siquiera para el tercer lugar. Clasificó último en su zona por las dos derrotas anteriores ante Rumania y Argentina en ese orden. En la zona A, Italia, sin sobrarle nada, con muy poquito, con ese cabezazo de Totò Schillaci, derrotó 1-0 a Austria, promediando el segundo tiempo el encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Allí Schillaci festejando la conquista, los austríacos lamentándose por los cambios defensivos que hicieron, jugaron a no perder, por supuesto, y eso les costó la derrota. Al día siguiente, en Florencia, Checoslovaquia goleaba a Estados Unidos 5-1. Bilek, Nofrisek y Tomás Skurabi por 2. Los goles checoslovacos. Paul Caligiuri descontó para Estados Unidos. Checoslovaquia se perdió un penal porque Bilek, el autor de uno de los goles, lo había hecho de penal. Tuvo un segundo tiro desde los 11 metros el equipo checoslovaco. Bilek lo quiso tirar sobrando la situación. A Lopanenka, ¿y qué pasó? Lo atajó el arquero Tony Meola, el guardaballa de Estados Unidos. De todos modos, Checoslovaquia se quedó 5-1 con la goleada en la primera fase. Otro partido que ganó Italia sin sobrarle absolutamente nada, 1-0 a Estados Unidos en el Estadio Olímpico, gol de Giuseppe Giannini, la foto de arriba a la derecha, festejando la conquista. Tanto es así que el propio Giannini desvió un tiro penal promediando el primer tiempo después del gol que le daría el triunfo definitivo a Italia, que se retiró con silbidos en ese partido. Giannini, héroe y a la vez villano, autor del gol, pero también tiró el penal y el penal dio en la base del palo derecho del arco de Tony Meola. Fue apenas 1-0 y otra vez sin sobrar nada. En el otro partido de la segunda fecha, Checoslovaquia le había ganado a Austria 1-0 también. Y en la última jornada de la primera fase, Italia, con goles de Schillaci y de Roberto Baggio, derrotó 2-0 al equipo checo, que había alcanzado el empate transitorio, un gol marcado por Griga de cabeza, anulado de una forma casi absurda por el asistente del árbitro Joel Quignou, porque Griga había anotado un gol en posición legítima y el árbitro asistente, que andaba viendo vaya uno a saber qué partido, levantó la bandera
indicando una inexistente posición fuera de juego. Lo cierto es que Italia, con ayuda arbitral también, ganó por 2-0. Uno que empezó con paso de campeón, Alemania goleó a Yugoslavia 4-1, Weller, Klinsmann, Lothar Matthäus y Riedl, los goles de los yugoslavos. Brozovic había descontado para los yugoslavos, te decía. Klinsmann, Weller, Matthäus y Riedl, los goles alemanes. El equipo que iba en busca de la Copa del Mundo, dirigido otra vez por Franz Beckenbauer en el partido disputado en el Estadio de Milán. En la segunda fecha, otra goleada de los alemanes, 5-1, el cabezazo de Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler por 2 y Jürgen Klinsmann también por 2 en los goles de los alemanes. Mubarak descontó, mejor dicho, para el equipo asiático, el equipo de Oriente Medio. 5-1, y mientras Yugoslavia en la segunda fecha le ganaba a Colombia por 1-0, que a su vez había derrotado 1-0 en el debut a los Emiratos Árabes. Y en la última fecha de la fase de grupos en Milán, un partido muy entretenido, pero los goles llegaron al final. Pierre Debasky había adelantado a Alemania 2 minutos del epílogo, pero después Freddy Rincón, en la foto de abajo a la derecha, tras un magistral pase de Carlos Valderrama, puso cifras definitivas, decretando la igualdad colombiana, que se clasificó como uno de los 4 mejores terceros. Otra vez 24 equipos, en 6 zonas de 4 clasificaban los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros, como te decía. En Turín, Brasil ganaba, pero según la torcida no daba alegría. 2 goles de Careca para la victoria 2-1 sobre Suecia en la presentación de la Copa del Mundo. Thomas Brolin descontó para el equipo escandinavo a 14 minutos del final del encuentro, pero fue un tiempo que no le alcanzó. Brasil pasó sin sobresaltos y sin sobrar nada el primer escollo de la primera fase. Costa Rica, la sorpresa, la primera gran sorpresa, o no la primera, quizá la segunda, de ese torneo en Génova, derrotó 1-0 a Escocia. Aquí el gol costarricense, pero también una gran actuación de su arquero Luis Conejo, considerado el mejor de ese campeonato por las formidables intervenciones que tuvo en los 3 partidos de la primera fase. Te decía que Brasil ganaba, pero no daba alegría, no gustaba. Apenas 1-0 por un gol de rebote conseguido por Müller, que derrotó sin atenuantes a Conejo, que igualmente siguió siendo la figura del equipo centroamericano, cortando cada intento de los brasileños. Pero a este Brasil, dirigido por Sebastião Lazzaroni, le faltaba algo, la chispa, la alegría de varios conjuntos brasileños a lo largo de la historia de las Copas del Mundo. Costa Rica venció a Suecia 2-1 en la primera fase, en el estadio de Génova. En la última fecha se había puesto en ventaja el equipo sueco, pero después los costarricenses, con una camiseta muy parecida a la de Juventus, derrotaron a los escandinavos, que parecía que habían ido al campeonato del mundo no a jugar al fútbol, sino a pasear. Un equipo sueco también sin alma y tratando de jugar a no perder. Otro triunfo sin sobrar nada de los brasileños. Se impusieron 1-0 a los escoceses con gol de Müller, que aquí se ve en la foto un rebote largo que dio el arquero Leighton, y antes de que se fuera Müller al lado del arco, no como el Pipita Higuaín, lo marcó el gol del triunfo definitivo del equipo brasileño. Brasil 1,
Escocia 0 con puntaje ideal. Ganaban los brasileños con 6 unidades, 3 partidos jugados, 3 victorias a lo largo de la primera fase. Todos los partidos en Turín, y para octavos de final también iban a jugar en Turín y tenían que enfrentar nada más y nada menos que a Argentina. Los octavos de final, la victoria de Checoslovaquia 4-1 sobre Costa Rica. Bilek y Tomás Skuravi por 3, los 3 de cabeza, los goles checos. Suárez fue para Costa Rica. Luis Conejo no jugó este partido porque se había lesionado en esos días durante unos entrenamientos entre el tercer partido y los octavos de final, razón por la cual los checoslovacos se llevaron una victoria cómoda, muy cómoda, frente a los costarricenses. 4-1 en el estadio de Bari. Otra sorpresa, Camerún le ganó a Colombia 2-1. Los 90 reglamentarios igualaron 0-0. La magia del Vive Valderrama esta vez no alcanzó para llevar a los colombianos un poco más lejos en este mundial. 2 goles de Roger Milla, el primero una sensacional jugada por la izquierda y un tiro a la carrera que se coló en el ángulo superior derecho del arco de René Higuita para poner el 1-0. Pero no contento con eso, Higuita quiso salir gambeteando, Milla se la robó en 3/4 de cancha, se fue solo, tal como lo vemos en las fotos de abajo, y con toque suave mandó la pelota al fondo del arco, estableciendo el 2-0 parcial. Después Freddy Rincón, con una asistencia nuevamente de Valderrama, cuando no, establecería el 2-1. Pero el héroe y el villano fueron Roger Milla y René Higuita, respectivamente, en este partido. Inglaterra, cuando ya todos pensaban en la serie de penales, había clasificado primero en el grupo 6, donde se habían registrado 5 empates en los 6 partidos disputados. Solamente la victoria inglesa 1-0 sobre Egipto le permitió al conjunto de Bobby Robson clasificarse en primer lugar. Después, la República de Irlanda salió segunda por sorteo, ya que había empatado con los holandeses en puntos, en diferencia de gol y en cantidad de goles a favor. La cuestión es que Inglaterra, con gol de David Platt, en la última acción del partido, derrotó a Bélgica por 1-0 y se metía en cuartos de final. Debía viajar a Nápoles para enfrentar al conjunto de Camerún. Una batalla en Milán dirigida por el argentino Juan Carlos Lustó. Alemania derrotó a Holanda 2-1. Jürgen Klinsmann, como en la foto de arriba a la derecha, concretaba el primer gol. Andreas Brehme el segundo. Después Ronald Koeman de tiro penal establecía el descuento para el equipo holandés, que pareció que sin sus 2 máximas figuras, Ruud Gullit y Marco van Basten, en una notoria inferioridad física, no pudieron hacer nada. Registraron 3 empates en la primera fase y la derrota que los devolvió a casa. Leo Beenhakker era un entrenador bastante resistido por los hinchas y los jugadores holandeses ante el alejamiento de Rinus Michels, el legendario técnico del equipo que salió subcampeón en 1974 y ganó la Eurocopa en 1988 en tierras alemanas. Fue Beenhakker una opción muy discutida en todo el ámbito de los Países Bajos. Un técnico ultradefensivo que no tenía nada que ver con la esencia del fútbol holandés. Yugoslavia derrotaba a España 2-1 con 2 goles de Dragan Stojkovic, el segundo de tiro libre, que superó en los 90 minutos al equipo español, que no tuvo ideas, no tuvo energía, no tuvo ánimo para descontar la ventaja. Había puesto Julio Salinas, había empatado transitoriamente para el equipo ibérico, pero con el magnífico tiro libre que se ve en la foto de abajo a la izquierda, Stankovic, así se dice, se
encargó de poner cifras definitivas para los octavos de final contra Yugoslavia, que se iban a enfrentar con el vencedor de Brasil y Argentina. Un partido para el olvido. Irlanda y Rumania igualaron 0-0 en los 120 minutos, pero después en la serie de penales apenas los irlandeses ganaron 5-4 en la serie de penales en el estadio de Génova, porque Patrick Bonner atajó el último penal de los rumanos. 5-4 en la serie de penales después de un olvidable 0-0. Italia venció a Uruguay 2-0, goles de Totò Schillaci y Aldo Serena de cabeza para los italianos, que se encontraron con los uruguayos y adormecieron el ritmo, pero los uruguayos no tuvieron la menor oportunidad de acercarse al arco defendido por Walter Senga. En la foto de arriba a la izquierda, un símbolo, el capitán Enzo Francescoli jugando el que sería su último partido por la Copa del Mundo. ¿Y qué decir de esto, no? Una victoria, si se quiere, insólita, inesperada, acaso inmerecida, ¿por qué no decirlo? Pero se gritó en todo el país. Argentina le ganó 1-0 a Brasil después de sufrir un dominio poco menos que abrumador por parte del equipo brasileño, que no lo supo definir donde debía definirlo, en el área argentina. Pero bueno, la suerte no estuvo para nada a su favor porque pegó 3 tiros en los palos. Eso sí, Diego agarró una pelota limpia en la mitad de la cancha, tuvo una, Canigia se desmarcó, quedó solo y habilitado y decretó el 1-0 en el que pocos creían. Propios extraños estaban asombrados de que Brasil no hubiese ganado por lo menos por 3 goles de diferencia. Y más imágenes sobre el triunfo argentino. El equipo brasileño terminó con 10 por la expulsión de Ricardo Gómez cuando derribó desde atrás a José Basualdo, que había hecho una sensacional jugada en la mitad de la cancha y se iba camino del segundo gol. En el tiro libre, Taffarel se lució al sacarle del ángulo superior izquierdo el envío a Diego Maradona. La cosa terminó así, 1-0 para Argentina y Brasil a casa mucho antes de lo pensado. En cuartos de final, uno de los mejores partidos, si no el mejor de la Copa del Mundo, Inglaterra le ganó a Camerún 3-2, goles de David Platt y doblete de Langer, los dos de penal para la victoria inglesa, el Amokachi de penal y Koundé, los goles de Camerún, que casi estuvo a nada de quedarse con la victoria y estar entre los 4 mejores. Pero los ingleses se dieron maña, tuvieron oficio, dieron vuelta al partido con 2 penales correctamente cobrados y estaban en las semifinales. Lo esperaba el equipo alemán en Turín. Y hablando del equipo alemán, sin aquel brillo inicial, Alemania superó 1-0 a Checoslovaquia en los cuartos de final en el estadio de Milán. Gol de Mateus de tiro penal en la foto de arriba a la izquierda, que hizo hasta saltar el césped del estadio. Un remate violento que el arquero no pudo detener para darle el triunfo definitivo a los alemanes, que no se lucieron, pero que tampoco sufrieron sobresaltos. La cuestión es que Alemania, yendo de mayor a menor, proseguía su marcha hacia el título del mundo. Italia, otra vez sin sobrar nada, le ganó a Irlanda del Norte por cuartos de final en el Estadio Olímpico de Roma. Un rebote largo, muy largo, que dio el arquero Patrick Bonner ante un tiro de afuera del área, fue aprovechado por Schillaci, que se desmarcó y marcó el único gol del partido que colocaba a Italia entre los semifinalistas. Italia, con lo justo, como casi siempre, por no decir como siempre, superó a Irlanda del Norte. Un partido para el espanto, un partido impresentable en los 120 minutos. Argentina y Yugoslavia igualaron
0-0. Después un gol anulado a Jorge Burruchaga por una mano que cometió dentro del área chica, pero más allá de eso hubo poquísimas, casi ninguna situación de gol en ninguno de los dos arcos. Se jugó en el medio campo y fue un maratón del aburrimiento. En la serie de penales, Argentina ganó 3-2, merced a 2 atajadas de Sergio Goycochea y a un tiro desviado por parte de los yugoslavos. En cambio, Argentina, a Diego Maradona se lo atajó el arquero Jakovic y Troglio lo desvió estrellándolo contra el palo izquierdo. Argentina, contra viento y marea, se colocaba en las semifinales. Y aquí el que quizás fue el mejor partido del campeón mundial vigente. Jugaron en Nápoles, que fue en el único lugar de Italia donde no silbaron el himno nacional argentino. Se ponía en ventaja por intermedio de Schillaci en posición fuera de juego. Se pudo apreciar después de las reiteraciones por cámara de televisión que Schillaci había arrancado adelantado después de un rebote que dio Goycochea ante un tiro de Giannini. Apareció muy solo en el área chica y sospechosamente la cámara a la altura del área penal no exhibió ninguna clase de repetición del gol italiano. Promediando el segundo tiempo, la foto de arriba a la derecha, Canigia la peinó en un centro del Articochea desde la izquierda y estableció el 1-1 que se mantendría a lo largo de los 120 minutos y Argentina terminó con 10 por la injusta expulsión de Riccardo Giusti. Me olvidaba, por si no lo habías visto o si no te acordabas, el árbitro francés de una manera ridícula, así hay que decirlo, había adicionado 8 minutos, 8 minutos al primer tiempo suplementario, cuando después del partido un periodista le preguntó por qué había adicionado tanto tiempo en la primera etapa del alargue, dijo una mentira vulgar. Dijo que se le había descompuesto el reloj. Qué raro, ¿no? Que a un árbitro en una semifinal con el equipo local empatando y sin poder llegar a la victoria se le descomponga el reloj. Qué raro. Después, Argentina le ganó a Italia 4-3 por penales, convirtió todos los que les tocó ejecutar: Cerrizuela, Burruchaga, Articochea y Diego Maradona. No tuvo necesidad de ejecutar el quinto. Italia convirtió por intermedio de Baresi, Roberto Baggio, que casi la saca Goycochea, y De Agostini. El arquero argentino desvió los remates de Donadoni y de Aldo Serena, los dos en las fotos de abajo. Argentina, contra todo pronóstico, iba a jugar la final. La otra semifinal, una tarde en la que los ingleses no tuvieron ningún tipo de suerte. Igualaron 1-1 frente a Alemania, un tiro libre de Breme que se desvió en un defensor inglés, la pelota hizo una alta parábola, sobró el salto de Shilton, como se ve arriba a la izquierda, y decretó el 1-0. Arriba a la derecha, el empate conseguido por Langer a poco del final. En el alargue, Inglaterra tuvo un tiro en el palo en el que Langer no llegó al rebote y bueno, ahí se acabó la suerte de los ingleses. Alemania ganó 4-3 en la serie de penales, no necesitó tirar el último porque Stuart Pearce y John Barnes erraron los suyos. A Pearce se lo atajó el arquero Gilner y a Barnes se le fue desviado. Es decir, los ingleses tuvieron mucha mala suerte en aquella semifinal. Se repetía por primera vez en la historia y única hasta este momento la final entre Argentina y Alemania, la que se había dado 4 años antes. Otra vergüenza, el partido por el tercer puesto en Bari, Italia le ganó 2-1 a Inglaterra.
el primer gol, como se ve acá, el pase de Schillaci para Roberto Baggio, que estaba en clara posición fuera de juego, porque estaba en la misma línea con el defensor. Hasta el 25 de julio de aquel año 1990, el reglamento indicaba, en su regla número 11, que si un delantero, al partir el pase, se encontraba en la misma línea con el último defensor, estaba fuera de juego. Después, la cosa se cambió. David Platt de cabeza igualó transitoriamente y a poco del final un penal regalado por el árbitro permitió que Schillaci lo ejecutara y se convirtiera en el máximo goleador de ese mediocrísimo torneo mundial. Italia se quedó con las ganas del campeonato, pero otra vez con ayuda arbitral le ganó 2-1 a Inglaterra por el tercer puesto. El Estadio Olímpico de Roma, escenario de la final y de todos los partidos de Italia, salvo la semifinal y el partido por el tercer lugar. Edgardo Codesal, el árbitro mexicano, el juez de la final, uruguayo de nacimiento, mexicano nacionalizado, controvertido, Edgardo Codesal, pero ahora lo vamos a analizar un poquito más fríamente. Las formaciones iniciales de Alemania frente a Argentina. Por Alemania, dirigida por Franz Beckenbauer, por un nuevo mundial, Illner, Thomas Berthold, Guido Buchwald, Klaus Augenthaler, Jürgen Köhler y Andreas Brehme, Thomas Hasler, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, los 11 iniciales. Por Argentina, Goicoechea, Simón, Cerrizuela, Ruggeri, José Basualdo, Borruchaga, Troglio, Roberto Sensini, que volvía por la suspensión de Julio Larticoechea, que recibió la segunda tarjeta amarilla, Maradona y De Sotti, los 11 iniciales que había planteado, que había puesto de entrada Carlos Salvador Vilardo. Y qué triste todo, ¿no? Porque la final fue espantosa. El primer tiempo terminó sin goles y promediando el segundo una violentísima falta de Monzón. Le cupo la tarjeta roja por parte del árbitro y merecida. Fue jugada de expulsión, de roja directa. Fue el primer expulsado en una final de la Copa del Mundo, que sería también la primera final que no contaría con 3 goles o menos, con 3 goles o más. Hasta el 86 se habían marcado por lo menos 3 goles y todos los equipos, tanto campeones como subcampeones, habían anotado. La falta, que ya te digo que sí fue falta de Roberto Sensini sobre Völler, que muchos dicen que ni lo tocó, los alemanes dicen que no lo tocó, me permito discrepar. Andreas Brehme, con tiro esquinado, colocó el 1-0 final. Goico no pudo llegar y después del gol, Gustavo De Sotti, el número 9 argentino, se empujó a un alcanzapelotas que no le quería dar el balón para reanudar el juego nuevamente y se ligó la segunda tarjeta amarilla. Argentina terminó el partido con 9 jugadores por las expulsiones de Monzón primero y de Gustavo De Sotti después. De los campeones de 1986, al terminar esta final, solamente quedaba Diego Maradona. Te digo que Diego Maradona quedaba en cancha, porque después Borruchaga salió, Ruggeri salió, y la polémica cuando estaba el partido 0-0. Hubo penal contra Calderón, Matthäus se confió, Calderón se la robó. Algunos dicen que el número 10 alemán trabó al delantero argentino adentro del área, otros dicen que Calderón buscó el contacto. La imagen no es clara. La acción para la polémica. Lo que no se puede discutir es que el árbitro estaba a 2 o 3 metros de la jugada, vio todo cómo pasó y terminó haciendo ademanes para que el juego prosiguiera.
Y así jugó Diego Maradona, solo todo el partido, sin compañía de nadie como para elaborar una jugada de ataque, marcado por 2 o 3 alemanes, dejando jirones de su espíritu en la cancha, disputando el partido en una sola pierna, porque la inflamación del tobillo izquierdo no se le iba. El capitán argentino hizo lo que pudo y pudo demasiado poco en esa final, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de sus otros compañeros se le acercaba para elaborar maniobras ofensivas. Aquí el saludo de los capitanes. Diego Maradona felicita a Lothar Matthäus, la copa cambiaba de dueño, a mi modesto entender merecidamente. Quizá no mereció ganar así Alemania con ese penal tan dudoso que tantas polémicas despertó y que tanta ira entre los hinchas argentinos causó. Pero es indudable que fue el más ambicioso, el protagonista, el que más allá de no tener ideas claras en ese encuentro final, lo quiso ganar. Argentina se decidió a aguantar y otra vez volvemos a lo mismo. En aquella ocasión jugó a no perder. 2 imágenes valen más que 2000 palabras. Diego Maradona llorando luego de la final perdida, sobre todo por cómo se dio el desenlace de aquella Copa del Mundo. Hay una frase que el propio Diego Maradona había dicho unos días antes del inicio del torneo. Dijo ante la prensa mundial: la copa nos la van a tener que arrancar del corazón. No sé si habrá sido un dicho con un arranque de soberbia, con una dosis de altanería, o si simplemente se veía venir lo que en realidad después ha ocurrido. Lothar Matthäus, el capitán alemán, el símbolo, la figura que jugaba en toda la cancha y llevó a su selección al triunfo. Franz Beckenbauer, director técnico, ahora campeón como entrenador. En 1974, campeón como jugador. Un notable palmarés, porque en las 3 Copas del Mundo que jugó no se bajó, así se dice, del tercer puesto. Y en las 2 Copas del Mundo que dirigió, siempre alcanzó la final. En 1986 le tocó perderla. Ahora levantó el máximo trofeo. Diego Maradona, el capitán argentino, salvó, y vaya si lo hizo, a Carlos Bilardo, y otra vez algunos le han rendido honor y dicen que es el mejor técnico, cosa que muchos discrepamos. Alemania, el campeón del mundo de 1990, en una tarde que se presentó a jugar en Milán, seguramente el partido frente a Países Bajos. Un equipo fuerte, sólido, ofensivo, incansable. Tal vez fue perdiendo claridad con el correr del torneo, pero un campeón que no se pudo discutir en absoluto. Algunas figuras destacadas. Roberto Baggio, de a ratos, sobre todo en el partido ante Checoslovaquia y en alguno que otro encuentro más. La revelación, si se quiere, con 38 años, Roger Milla, que llevó a su selección a Camerún a los cuartos de final y casi la coloca entre los 4 mejores. 4 goles y los 4 decisivos para seguir en la Copa del Mundo a ese equipo de Camerún que hasta los octavos de final parecía poco menos que indomable. Jürgen Klinsmann, el gran delantero alemán, levantando la Copa del Mundo muy merecidamente, claro. Y después, como no, Carlos Valderrama, el pibe, el jugador símbolo de Colombia, que aún hoy no ha encontrado reemplazante, según algunos, para algunos hinchas latinoamericanos, no solamente de Colombia. James Rodríguez dista mucho de la clase internacional del pibe.
Luis Gabelo Conejo, el arquero de Costa Rica, grandes actuaciones en los 3 primeros partidos, después se lesionó en octavos de final, no pudo estar ante los checoslovacos y su equipo perdió por goleada. Y hablando de goleada checoslovaca, Tomás Asturavi, con 5 tantos, se alzó con la medalla de plata en cuanto a los máximos goleadores. 3 frente a Costa Rica y después 1 ante Estados Unidos. Se marcaron apenas 115 goles en los 52 partidos disputados a un promedio de 2,23 tantos por juego. Muy bajo, muy bajo el promedio de goles por partido, teniendo en cuenta que muchos de los encuentros terminaron 0-0. Por supuesto, como te digo siempre, no se cuentan los goles anotados en serie de penales. La asistencia fue de 2.527.348 personas a un promedio de 48.411 espectadores por encuentro. Salvatore Schillaci fue el goleador del campeonato y para algunos el mejor jugador. Marcó 6 goles. En el único partido que no marcó fue ante los Estados Unidos. Famosos, nacidos en 1990, 2 actrices que brillan actualmente en Hollywood. Hablo de Jennifer Lawrence a la izquierda y de Margot Robbie a la derecha. Las dos, Jennifer Lawrence ya ganadora de un Oscar y Margot Robbie que fue nominada. 2 actores también, uno estadounidense, el otro actor indio. Liam Hemsworth a la izquierda, también muy famoso actualmente en la alfombra roja de Hollywood, y Dev Patel, el protagonista de la película India, mejor dicho, ¿Quién quiere ser millonario? Un grandísimo éxito a nivel mundial. Y aquí llegamos al final. El perro y el gato jugando al fútbol, seguramente que lo habrán hecho mucho más entretenido que más de uno de los partidos de aquella Copa del Mundo de 1990. ¿Qué más para decir, no, de esta purísima Copa del Mundo? Muchísima gente, entre hinchas y periodistas, coinciden al 100% que fue la peor Copa del Mundo de la historia. Un torneo defensivo, mezquino, preocupados casi todos los equipos en jugar a no perder en lugar de jugar a ganar. Y vos sabés, fanático, fanática, que el equipo que juega a no perder generalmente pierde. Fue el menor promedio de goles de todos los tiempos. Y además consagraron como mejor jugador a un mediocre elemento del equipo italiano. El máximo goleador, sí, pero de ninguna manera el mejor jugador. Fue Salvatore Schillaci, sí, Totò Schillaci, pero en Italia hasta se animaron a decir que era mejor que el propio Diego Maradona. Nada más alejado de la realidad. Por eso te digo, para que Argentina llegara a la final y la perdiera con un penal polémico, se dice, en el que confieso que para mí hubo falta de Roberto Sensini sobre Rudi Feller, ahí el árbitro no se equivocó. El nivel del torneo fue bajísimo, pobre. Los partidos eran uno más aburrido que el otro. Fue una maratón del aburrimiento, fue un bodrio ese mundial, el más pobre de la historia. Y su eslogan le quedó muy grande. Era el mundial de la era moderna. Pero se habían retrocedido muchos pasos, casi se había retrocedido a pasos agigantados al nivel de fútbol que se requería o que se deseaba por parte del público y por parte de la crítica. Y también vamos a desmitificar definitivamente lo que andan diciendo muchos, más de uno, que Argentina fue en aquella Copa del Mundo el campeón sin corona.
nada más alejado de la realidad. Y vos lo sabés bien. El equipo ha sido un verdadero desastre del primero al último partido. Hubo alguna jugada polémica en el partido final, que ya te la mostramos en las diapositivas. Está para discutir, sí, pero ¿qué hubiese pasado si Argentina ganaba la Copa del Mundo? Muy simple, iba a ser considerado el campeón del mundo más inmerecido de la historia y no sin razón. Los alemanes, a pesar del dudoso penal otorgado por el árbitro, se impusieron sin discusiones. Fueron de mayor a menor, sí, no tuvieron el brillo inicial de los dos primeros encuentros, que parecía que se iban a comer a los chicos crudos, pero después victorias ajustadas frente a Países Bajos, Holanda en ese momento, y a la República Checa, y la lotería de los penales en la semifinal ante Inglaterra. Por lo menos intentó ser protagonista, por lo menos quiso ganar el partido. Argentina no tiró al arco en todo el encuentro final, y así todos sabemos que no se puede ganar un partido y mucho menos un campeonato del mundo. Hasta aquí la reseña del Mundial de 1990 en un nuevo capítulo de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Desde ya les reiteramos que se suscriban, que opinen, que critiquen, porque pueden no estar de acuerdo con la opinión que emitimos y bueno, las respuestas serán dadas ni bien se lean los mensajes. Desde ya les agradecemos por estar cada semana, los miércoles por YouTube y los jueves, a partir de los jueves, en el resto de las redes sociales. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Cierra, como siempre, aunque hoy no me acompañe, nuestra voz de terciopelo. Nosotros, con los mundiales y con todo el fútbol, nos reencontramos la semana que viene con el campeonato de 1994 disputado en los Estados Unidos. ¡Chao, chao! Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.